Muy buenas tardes a todos los docentes del reino, Dios los bendiga del otro lado. Ahí veo que se van conectando. Yo soy Romina Heredia, me voy presentando. Soy abogada, pero ante todo soy hija de Dios. Pertenezco al Ministerio Jesucristo Pan de Vida y mis pastores son Adrián Castelli y Gabriela Marino. Seguramente todos los que se van conectando ya los conocen y tuvieron el placer y el gusto de compartir con ellos. Ahí voy a leer que dice bendiciones, debe ser el pastor Adrián. La música está muy fuerte, ahí la bajé. No sé si está bien ahí la música. Veo que se está conectando Nati. Bendiciones desde La Pampa. Hola Cristina, buenas tardes, dice. Buenas tardes de Firmat Emiliano, un hermano de la congregación, bendiciones. Bueno, todos aquellos que se van conectando pueden ir poniendo a ver de dónde son, de dónde se conectan. Los docentes, porque no conozco a casi nadie. Sí conozco a la gente de la congregación que se va conectando. Bendiciones L. Hola, sí, bendiciones. Cintia Morales dice buenas tardes. Hola Silvi. Silvi de Firmat. Bendiciones dice desde Resistencia, Leda Grela. Eduardo desde Buenos Aires presente, dice Nati, Puerto Madryn, Chubut. Bienvenidos a todos los que se van conectando. Graciela desde Corrientes, Graciela Silva. Silvina Giordano, hola a todos. Hola desde Bahía Blanca, Noemí Perpetua. Rocío, bendiciones Rocío. Bendiciones desde Matanza, Nicolás Caro. Hola Cristina, bendiciones Cristina desde Mugueta. Saludos de Bariloche, dice Chino Epulán. Hola desde Casilda. Hola Pastora. Bendiciones, soy Ruth. Soy Ruth de Moreno. Soy profe de biología. Bienvenida, bendiciones. Hola Graciela, saludos, dice. Hermana Graciela de Mugueta. Bendiciones desde La Pampa, docente de primer grado, dice. Dice Jessie. En la escuela primaria Casa de Luz. Bendiciones Claudia. Desde Buenos Aires, Iglesia Tiempo de Restauración. Hola Silvia de Río Gallegos, dice. Cintia Morales desde Quilmes, Buenos Aires. Soy docente de nivel secundario, terciario y sigo la página. Buenísimo. Acosta Miri dice desde Sáenz Peña, Chaco, bendiciones. Hola Laura, desde Córdoba. Hola a todos, dice Lid Salazar. Bendiciones, saludos desde Campo Chaco. Andrea. Bienvenida Mercedes Foguera, Silvia Acevedo, bendiciones. Hola Mabel Díaz desde Santa Fe. Norberto Derive de Rosario, docente de taller nivel primario y secundario. Hola Gabriela Verdejo desde Bolsón. Funes presente. Dice Yanina. Hola Pastor, comparto el link, dice. Buenísimo. Eduardo Greco desde Lomas de Zamora. Bendiciones de Río Cuarto, Córdoba. Joana Jaimes. ¿Ahí está bien la música o bajo un poco más? ¿Se escucha mi voz? María Elizabeth dice. Bendiciones, Mari. Vanessa desde Morón. Daitelo. Buenísimo, como les decía a los que recién se conectaron, yo soy Romina Heredia, soy abogada
y soy hija de Dios antes que nada, soy hija espiritual del pastor Adrián, de la pastora Gabriela y soy de Fuentes. Liliana dice, soy argentina, bendiciones. Bendiciones, Liliana. Está bien, dice el pastor, se escucha muy bien, se escucha perfecto. Bueno, voy a comenzar entonces para que no se me vaya tan rápido la hora. Y vamos a analizar en el día de hoy, en este taller, la ley 26061, que es la ley de los derechos del niño. Quiero aclarar que la ley dice así, o sea, se llama de niños, niñas, adolescentes, pero desde Docentes del Reino, todos sabemos que cuando decimos niño, encierra todo, encierra las niñas y los adolescentes, ¿verdad? Simplemente, si digo niña, niño, adolescente, es porque así lo dice la ley. ¿Sí? Pero entendemos que el concepto niño encierra todo. Y voy a comparar la ley, o sea, voy a hacer un ensamblado entre la ley y la convención, los artículos que se relacionan y así podemos conocer cuáles son los derechos que tienen los niños. Sabemos que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, pereció en el desierto por falta de conocimiento. Por eso es necesario que tengamos el conocimiento para inculcar a nuestros niños el conocimiento y que ellos conozcan también cuáles son sus derechos. Sí, vamos a analizar la ley y la convención y también les voy a compartir la palabra de Dios a medida que vamos avanzando en el transcurso de analizar la ley y la convención. Saludos desde Chubut, bendiciones, bendiciones Elda, Valeria desde Tucumán, Entre Ríos Mariela, Puerto Madryn, Sol. Bueno, perdón si se me van algunos saludos porque se me van los mensajes. Bendiciones de Seiza, Buenos Aires, dice Laura. Neuquén, Capital, Rosario. Bueno, saludo a todos los que se van conectando y voy a comenzar con el análisis de la ley. Bueno, la convención, cuando se reunieron los estados a firmar la convención, quiero contarles que la convención tiene peso constitucional en Argentina. ¿Qué significa que tiene peso constitucional? Que todas las leyes que se dictan en el Congreso a nivel nacional, provincial y municipal tienen que adecuarse a la Convención porque la Convención es la ley máxima porque está a la misma altura que la Constitución Nacional. Entonces todas las leyes, decretos, reglamentos que se dicten posteriormente a la Convención tienen que ser concordantes, es decir, no pueden ser contrarios a lo que dice la Convención. Bueno, cuando los estados que firmaron esta convención se reunieron, pusieron que se entiende como niño, y así lo entendemos nosotros, todos los docentes del reino, que se entiende a niño, o sea, entendemos por niño a todo ser humano desde el momento de la concepción hasta los 18 años de edad. O sea, nosotros sabemos que hay vida desde la concepción. Así lo dice la palabra de Dios y así lo dicen las leyes. Lo dice la Constitución Nacional, lo dice el Código Civil y Comercial y lo dice la Convención también. ¿Sí? Y vamos a ver que también en la ley 26061 habla acerca del derecho a la vida. Bueno, todo niño tiene derecho desde la concepción, desde que está en la panza de su mamá tiene derecho a la vida, tiene derecho a la herencia, tiene derecho a salud, tiene derecho a la cobertura de salud, a medicamentos para la mamá, todo, tiene derechos desde que está en la panza de su mamá, desde la concepción y hasta los 18 años de edad es aquí en Argentina. Eso puede modificarse posteriormente. ¿Por qué? Porque la mayoría de edad se establece por medio de la ley. O sea, puede ser que la mayoría de edad más adelante sea antes o sea posterior. Antes era a los 21 años de edad, ahora es a los 18. Muy bien, San Juan presente, dice Las Lomitas Formosas, Teresa, bendiciones. Hace eco, dice, y no se escucha bien. Bajo la música. ¿Ahí se escucha bien? ¿Se escucha bien? Díganme si se escucha bien ahí. Florencio Varela presente, dice. Bueno, continúo. Se escucha perfecto, dice el pastor. Bueno, continúo. Entonces les decía que se entiende por niño
a toda persona desde el vientre de la mamá, desde la concepción, desde que estamos en la panza de nuestra mamá. ¿Y por qué les decimos esto también? Como cristianos que somos, sabemos como hijos de Dios que Dios nos soñó desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que estemos en la panza de nuestra mamá, desde antes de la concepción, Dios soñó con tu vida y con mi vida y nos trajo con un propósito. Es decir, que cuando se forma una vida en el vientre de una madre, no solamente se está formando un cuerpo y que somos espíritu, habitamos en un cuerpo y tenemos un alma, pero allí, desde antes de que nuestros padres soñasen con tener un hijo o una hija, desde antes de que ellos sueñen con ese momento, Dios ya había soñado con nosotros. Dios ya había soñado con ese niño, con esa persona, con un propósito, ¿sí? Y ahí vamos a ver en Jeremías capítulo 1, si me querés acompañar, si no yo te lo leo. Ahí veo que se va conectando más gente. Bienvenidos a todos. Jeremías capítulo 1, versículo. Pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta de las naciones. Dice, acá es el llamamiento de Jeremías. Todos los que están del otro lado seguramente conocen esta palabra y saben que Dios lo llamó a Jeremías desde muy pequeño, era un niño. Y Dios lo llama y lo llama de esta manera: antes de que estuvieses en el vientre de tu madre, yo te conocí. Así que fíjese desde cuánto tiempo hace que Dios soñó con nuestras vidas, que Dios planeó nuestras vidas. Por eso es que estamos en total desacuerdo con el aborto, porque sabemos que aquel que nos dio la vida es Dios y es el único que decide hasta cuándo, ¿sí? Y que Dios nos llamó con un propósito. Antes de que estuviésemos en el vientre. En las leyes y en la convención tenemos derechos, pero en el reino y en nuestra vida espiritual, en nuestra vida real, tenemos promesas que Dios ha soltado sobre nuestra vida, y esas promesas son desde el vientre de nuestra madre y aún antes, ¿sí? Y en Isaías, quería compartirles en Isaías un pequeño versículo, Isaías 44. 2, dice: así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurum, a quien yo escogí. Acá también vemos y podemos encontrar muchas palabras donde Dios habla que Él nos llamó desde el vientre de nuestra madre, que Él nos conoció desde el vientre de nuestra madre y aún antes de que estemos en el vientre de nuestra madre. Amén. Bienvenidos a todos. Noelia de Río Tercero. Hermosa verdad, dice Marisa. Así es. Bueno, y vamos a continuar con la convención. En el artículo 1, y artículo 2 habla acerca de la no discriminación. ¿Y qué es esto de la no discriminación? Que todos los niños tienen derecho por igual. Es decir, nadie puede discriminar a un niño por su raza, color, por su religión, por nada. O sea, no pueden ser discriminados, sino que todos tienen los mismos derechos que aquí están escritos en la convención y en la ley por igual. No pueden ser discriminados. Eso no lo voy a leer y voy a avanzar. El artículo 28 de la ley 26061 también habla de esto, de que no pueden ser discriminados, ¿sí? Deben ser respetados por igual. Y voy a ir al punto de los intereses superior del niño. ¿Qué es esto del interés superior del niño? Vamos a leerlo en el artículo 3, se encuentra en la ley 26061, y allí explica qué es el interés superior del niño. Dice así: a los efectos de la presente ley se entiende por interés superior del niño la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley. ¿Qué significa esto? Que no puede prevalecer el derecho de otro frente al derecho del niño, ¿sí? Ante una problemática, ante una resolución judicial, una resolución administrativa, una resolución escolar, ¿sí? Siempre tiene que prevalecer el interés del niño. Es decir, cuando el interés de un niño se ve afectado, o cuando una resolución, una decisión que tome una autoridad puede afectar a un niño,
o a los niños, bueno, esa decisión tiene que ser tomada teniendo en cuenta los derechos y garantías de los niños. O sea, debe prevalecer el derecho del niño por sobre todos los otros derechos, ¿sí? De las demás personas, de la institución, ¿sí? Ese es el interés superior del niño. No puede violarse los derechos de los niños y sus garantías, sino que tienen que prevalecer y ser tenidos en cuenta ante cualquier decisión administrativa, judicial o de cualquier institución, ya sea escolar, ya sea un club, y también familiar, ¿no? En la casa también. Buenas tardes, saludos de Puerto Madryn, Chubut, dice Ariana. Bendiciones, preciosa palabra, dice desde Rufino. Sí. En La Pampa, desde el lunes 31 de agosto, del Ministerio de Educación nos hicieron hacer una capacitación virtual. Vuelta a las aulas, dice Jessie. Y todos videos que poseían lenguaje inclusivo. Sí, es terrible cómo está queriendo meterse esto del lenguaje inclusivo, de la ideología de género en las escuelas y en todas las áreas de la sociedad, pero hay que tener mucho cuidado y por eso tenemos que conocer los derechos que tienen nuestros niños para poder enseñarlos desde casa y también conocer los derechos que tienen ellos y los docentes también de poder defender estos derechos en las aulas, ¿sí? Pero para eso tenemos que conocerlos y saber a dónde tenemos que denunciar, cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que movernos, ¿sí? Muy importante todo, una gran bendición poder informarse. Gracias, dice Pame García. Continuamos. El interés superior del niño, les decía, está en el artículo 3 de la Convención, el artículo 1 y 3 que leímos de la ley recién. Lo que acabamos de leer es la ley 26061. El artículo 3 de la Convención dice así, que todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas, las autoridades administrativas o el Poder Legislativo, tienen que tener una consideración primordial y atender al interés superior del niño. Esto es lo que les acababa de decir yo recién. Bueno, me anoté los derechos de los padres. Los derechos de los padres, ¿por qué? Porque si bien son los derechos de los niños, pero los padres son los encargados en casa de hacerles conocer estos derechos que tienen ellos, de inculcarle valores también, ¿sí? Desde casa y de decirles que se tienen que animar a abrirse, a poder decir, o sea, a poder defenderse en las escuelas, en las aulas, a no tener vergüenza, a tener el valor suficiente para poder defender sus derechos también en las aulas y en todo lugar donde ellos se muevan, de tener esa valentía y esa libertad de poder hablar, de saber que la ley y la normativa lo ampara y que también Dios está con ellos, ¿sí? Porque todo esto que hacemos y todo está respaldado por el Señor, está respaldado por su palabra, ¿sí? Vamos a ir al artículo 4 de la 26061, que habla de fortalecer el rol de la familia en la efectivización de los derechos de los niños. El artículo 4 de la ley dice así, políticas públicas. Y fíjense en este artículo que habla de políticas públicas, como primer punto habla del fortalecimiento, o sea que del Estado tienen que lanzar políticas públicas para fortalecer el rol de la familia, para que estos derechos de los niños se cumplan. O sea, fíjense qué importante que es la familia en esto de hacer cumplir los derechos, porque el Estado mismo tiene que hacer que sea fortalecido el rol familiar. ¿Y cómo hacemos para fortalecer ese rol familiar? Bueno, dándole la confianza a los niños, a que puedan abrir su boca, que puedan hablar, ¿sí? Porque ellos tienen derecho, que después vamos a verlo, el derecho a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta. Entonces, si ellos tienen derecho a ser oído, primero tienen que animarse a hablar, ¿sí? Y primeramente para animarse a hablar frente a una escuela o frente a una institución, tienen que animarse a hablar primeramente con los padres. Y son los padres los encargados
de brindarles esa confianza, de hablarles, de educarlos, de criarlos. Vamos a ver que los padres tienen el derecho y la obligación de educar y de criar a sus hijos. ¿Y cómo es esto de criar y educar a sus hijos? Y no es solamente de brindar cursos, de asegurarse que tengan lo necesario para estudiar, para comer, para vestirse. No solamente es eso, sino también de corregirlos, de estar ahí para ellos, de prestarles oídos, de dedicarles tiempos a ellos, de saber que son importantes para la familia, de que puede confiar con ustedes que son sus padres, ¿sí? De que ellos puedan abrirse a hablar con total libertad, de brindarles esa confianza y de direccionarlo. La palabra de Dios dice que los padres están para direccionar y para instruir a sus hijos. Entonces ese es el rol que tienen que ocupar en la familia los padres, el papá y la mamá en la casa, educando, direccionando, instruyendo a sus hijos. ¿Sí? No es que uno tiene hijos y bueno, se los encomendamos a Dios y que Dios los cuide, Dios los eduque, Dios haga todo y uno no hace nada. No, sino que acá vemos que los padres tienen derechos y tienen obligaciones. Es decir, usted tiene el deber y también tiene la obligación, pero también es un derecho, es un privilegio poder educar a los hijos, a los niños, ¿sí? Cristina dice, soy asistente terapéutico desde Fundación Huésped, prácticas, etcétera, gratis en la educación ESI con representantes legales gratis para desempeñar esa tarea. Mi pregunta, ¿qué ley me protege para no obligarme a darla? Bueno, en realidad, podés dar la charla, o sea, podés hablar, pero enfocarte en la ley, porque la ley de ESI no habla de género, ¿sí? No habla de género. Entonces vos podés educar, podés enseñar educación sexual sin hablar de ideología de género, ¿sí? Porque son dos cosas diferentes, totalmente diferentes. Hablar de educación sexual es decir, que los niños conozcan, que desde pequeño conozcan esto que es la educación sexual. Se me fue la música. Pero sin hablar de género, porque en realidad ellos tienen que conocer que son niños si nacieron niños biológicamente o son niñas si nacieron biológicamente como niñas, porque Dios los formó y los creó de esa manera. Sabemos que en las escuelas no van a hablar acerca de la palabra, porque por ahí no está permitido o no se ve bien, pero sí podés hablar desde la ciencia, que nació biológicamente varón o nació biológicamente mujer. Bueno, esa persona va a ser varón o va a ser mujer según esa persona nació. O sea, porque ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? Que tienen que respetarse los valores de los niños, que tienen que respetar sus creencias, su culto, su religión. O sea, que nadie puede venir a inculcar en las escuelas o meterse en esos ambientes que no corresponden, porque tienen que ser respetados sus valores. Es por eso que los padres desde la casa tienen que inculcar valores, tienen que inculcar la palabra de Dios desde la casa, para que cuando ellos vayan a las escuelas tengan claridad de quiénes son ellos, de que son hijos de Dios, de que son varón o mujer según hayan nacido varón o mujer. Y cuando van en las escuelas ellos tienen derecho a manifestar esto, ellos tienen derecho a hablar, ellos tienen derecho a ser oídos, ellos tienen derecho a ser respetados y a no participar de determinadas charlas. Es decir, tienen derecho a no oír y no estar presente en esas charlas, o estar presente y decir yo opino diferente, yo creo en Dios, yo tengo esta religión, yo creo que Dios me hizo varón o me hizo mujer de acuerdo, yo nací, y no porque que yo puedo ser un día una cosa y un día otra cosa. Y ese es el derecho que tienen los niños, el derecho a poder expresarse, a poder expresar libremente su religión, a poder expresar sus valores, a poder expresar y a no ser obligado a nada en las escuelas, a no ser obligado a pensar o que sea discriminado por pensar diferente, por tener valores diferentes, ¿sí? Y esos valores se inculcan en casa, esos valores tienen que ser formados desde pequeño.
¿sí? Vamos a ir al artículo 7 de la misma ley, que habla de la responsabilidad familiar. Y era esto lo que yo le estaba diciendo. Se los voy a leer un pedacito. Dice: la familia es responsable en formar en forma prioritaria, de asegurar a los niños, niñas, adolescentes, el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías. El padre y la madre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo que respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos. Sí, fíjense en que los padres tienen el derecho, la obligación y la responsabilidad por iguales al cuidado, al desarrollo y a la educación integral de sus hijos. Es decir, es un derecho, pero también es una obligación de los padres de poder educar a sus hijos, de criarlo, de direccionarlo. Y ahí, con esta libertad que nos da la ley, también poder tomarnos de esta ley para decir, bueno, yo tengo el derecho de educar a mis hijos, bueno, le voy a inculcar la palabra de Dios, le voy a enseñar, le voy a ministrar a Cristo desde niño, para que cuando vaya a esos lugares sea luz para alumbrar, porque tal vez no podemos cambiarlo todo, ¿sí? Pero los niños, cuando vayan a esos lugares, van a hacer luz, van a iluminar, van a hablar, van a animarse, y hay que criarlos con esa libertad de que ellos tengan en claro que son hijos e hijas de Dios, que son hijos de Dios y que tienen la libertad para hablar, el respaldo de Dios y el respaldo de la ley para poder expresarse con total libertad en cualquier ambiente y en cualquier lugar, y que nadie va a poder cerrar su boca, porque la ley lo ampara. La ley ampara al niño a poder hablar con total libertad. Entonces hay que educarlos para que ellos puedan hablar sin tener miedo, porque por muchas generaciones a los niños tal vez los hicieron callar. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando yo era pequeña, las cosas de grandes se hablan entre grandes y los niños se van a jugar a la pieza, no pueden hablar, no pueden opinar, no pueden decir nada. Y ahora es totalmente diferente. Bueno, aprovechemos esta ley y usémosla a nuestro favor. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Bueno, los niños pueden hablar, bueno, que hablen la palabra, que ministren y que manifiesten a Cristo en las escuelas, que se animen, que tengan esa libertad de poder hablar. Los padres no pueden ir tal vez a las escuelas, van los niños. Bueno, los niños van a estar llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra y con el conocimiento de la ley, sabiendo que son respaldados para poder hablar en esos ambientes. En esos ambientes y en las otras casas, cuando se juntan con los otros niños. Porque ¿qué vamos a hacer? Los vamos a encerrar en una habitación para que no se contaminen con nadie, para que no jueguen con nadie, para que no se junten con nadie. No, sino que ellos tienen que ir a esos lugares para hacer luz. Bueno, voy a avanzar. Acá quería compartirles una palabra que se encuentra en Proverbios 22, una palabra muy conocida, versículo 6. Rápidamente, en Proverbios 22, versículo 6, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño cuando fuera pequeño, y cuando sea grande, no se apartará de él. Proverbios 3. Proverbios 3. Versículo 12. Dice: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien ama. ¿Y por qué les comparto esta palabra? Y una palabra que está en Hebreos 12, versículo 6, dice más o menos lo mismo. Hebreos 12, versículo 6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe como hijo. ¿Por qué? Porque si vos amás a tu hijo, si vos amás a tu hija, lo vas a direccionar, lo vas a instruir, pero si él se equivoca o si quiere agarrar caminos torcidos, caminos que no son caminos del Señor, bueno, ahí está el papá y la mamá para direccionar y para corregir, castigar. Dice que Dios al que castiga es aquel que ama y que tiene por hijo. ¿Sí? Y si vos amás a tus hijos y ellos son tus hijos, bueno, cuando sea el momento de corregir y de castigar, ahí tenés que estar para castigar, porque ellos no te van a amar menos porque vos los castigues, sino todo lo contrario.
porque de esa manera vas a inculcar los valores, vas a poner orden en tu casa, vas a saber que todo tiene un límite y que Dios es Dios de orden y es Dios de límites también, ¿sí? De límites en el sentido de poder caminar en la palabra del Señor, de poder caminar en sus decretos, de caminar en sus mandamientos, de caminar en su presencia. Y allí, con un niño bien formado, ese niño va a ir y va a ser luz en las escuelas. Pero saber poner los límites cuando tenemos que ponerlo. Porque que ellos tengan derecho a ser oídos, que tengan derecho a hablar y a que su opinión sea tenida en cuenta, no significa que van a hacer cualquier cosa. Porque ahí está la obligación del padre de educarlo. Ahí está la obligación del papá y la mamá de instruir a sus hijos. Porque si no, el niño hace lo que quiere. Y entonces, ¿cómo va a ser luz en las escuelas? Si vos en tu casa, como mamá o como papá, no lo educás, no lo corregís. Cuando él hace algo mal, no lo corregís. Entonces se va a criar como sea y no va a hacer luz en las escuelas. ¿Sí? Los límites son parte de la educación. Sí, ellos tienen derecho a ser oídos, pero también los padres tienen derecho y la obligación de criarlos y de educarlos. Y en la educación también está la corrección. Bueno, vamos al derecho a la vida. El derecho a la vida está en el artículo 6.1 de la Convención. No se lo voy a leer porque dice que los Estados partes reconocen este derecho a la vida. Y el artículo 8 de la Ley 26061 también habla del derecho a la vida. Artículo 8. Y simplemente dice que tiene derecho a la vida, al disfrute, a la protección y a la obtención de una buena calidad de vida. ¿Sí? Bueno, tienen derecho al nombre, tienen derecho a que los padres le pongan un nombre, a que ese nombre sea registrado. Tienen derecho a la identidad, es decir, aquellos niños que son adoptados tienen derecho a saber su identidad, a saber quiénes son sus padres biológicos, a conocer, y es más, tienen hasta derecho, que eso lo anoté más adelante, pero se los comparto ahora, tienen derecho a conocer sus padres biológicos y a tener vínculos con ellos, siempre y cuando no altere el interés superior del niño, es decir, siempre y cuando en esa casa no haya violencia, siempre y cuando en esa casa no sean maltratados, es decir, siempre y cuando no pasen esas circunstancias, esas situaciones, ellos tienen el derecho de conocer a sus padres biológicos y de relacionarse con ellos. Por eso la normativa ampara más que nada la adopción simple. ¿Qué es la adopción simple? La adopción simple es que el niño desde pequeño, aunque es adoptado, sigue teniendo vínculo con la familia biológica, sigue teniendo vínculo con la familia biológica a pesar de haber sido adoptado, ¿sí? Vive con la familia adoptiva, pero tiene vínculo con la familia biológica y conoce desde niño. Entonces, cuando va creciendo, eso es natural para el niño y no lo va a afectar a ese niño. Si en caso de que sea perjudicial para el niño, en caso de que afecte el interés superior del niño, entonces ese niño se realiza una adopción plena. Eso no está en esta convención ni en la ley, pero se los comparto también porque, bueno, viene al caso. Tienen derecho a la identidad, tienen derecho a conocer sus orígenes, a saber de dónde vienen. Es un derecho que los niños tienen. Muchas veces los padres adoptivos tienen prejuicio con todo esto, tienen miedos, entonces ocultan esta situación hasta que son grandes o hasta que tienen 14, 15 años. Lo he visto, por eso les digo que tienen miedo los padres adoptivos, pero es un derecho que el niño tiene, es un derecho que ellos conozcan su identidad. Bueno, eso está en el artículo 11 también de la ley 26061. Tienen derecho a la integridad personal y a la dignidad. Artículo 9 de la ley. Y les voy a leer un pedacito nada más que dice que los niños tienen derecho a la integridad física, sexual, psíquica y moral. La persona que tome conocimiento de maltratos o de situaciones que atenten contra la integridad psíquica, física, sexual o moral del niño o cualquier otra violación de sus derechos debe denunciar a la autoridad local de esta aplicación de la presente ley, ¿sí? Después vamos a ver que la autoridad local
Puede ser, bueno, en el caso de un pueblo puede ser la comuna, puede ser, es decir, el presidente comunal, puede ser la policía, la fiscalía, es decir, la denuncia se tiene que hacer inmediatamente ante cualquier autoridad local, ¿sí? No hace falta ir a la ciudad, no hace falta ir a ningún lado, la denuncia se hace en la autoridad local. Después, bueno, en el procedimiento que sigue, cuando tiene conocimiento la autoridad local, tiene 72 horas para dar aviso al Poder Judicial, quien va a emitir una resolución y la va a enviar nuevamente a la autoridad local, quien va a regularizar nuevamente los derechos de ese niño. ¿Sí? Va a tomar decisiones para que no se sigan violando estos derechos del niño. Después vamos a ver que existen autoridades que fueron formadas a través o a partir de esta ley 26061. Acá dice, Melina dice, también en caso de que los padres sean separados. Fue criado por su mamá. Es necesario que la madre dé a conocer quién es su padre. Por supuesto, sí, el niño tiene derecho a conocer quién es su padre biológico. Es más, puede iniciar una acción de filiación. Si, en caso de que haya sido violado ese derecho, puede iniciar acción de filiación y una acción judicial en contra de su madre también, porque es un derecho del niño conocer quién es su padre biológico. ¿Cuál sería la autoridad local? Bueno, la autoridad local, como les decía, puede ser la comuna, la policía, la fiscalía, o sea, el Ministerio de Educación en este caso. Sí, el Ministerio de Educación, si el caso se da dentro de la escuela, puede ser el Ministerio de Educación. Fíjense que no habla de una autoridad, o sea, dice local, dice inmediato, o sea, la autoridad máxima donde estés, en el ámbito donde estés, en esa autoridad tenés que ir y hacer la denuncia. Acá la ley establece, o sea, se formó a partir de esta ley la Secretaría, vamos a leerlo, la Secretaría de Niñez y Adolescencia, que es la encargada de recibir las denuncias y es la encargada de hacer cumplir estos derechos, ¿sí? Y también el Consejo Federal, que actúan conjuntamente. Estos dos organismos fueron creados a partir de la ley 26061, lo iba a comentar más adelante, pero estos dos organismos actúan conjuntamente para inspeccionar los lugares, para inspeccionar las escuelas, inspeccionar las instituciones y para hacer cumplir estos derechos. Ellos también pueden recibir denuncia, ¿sí? Y también el defensor del niño, el defensor del niño. Este defensor del niño también fue creado a partir de esta ley y dentro de esas funciones tiene denunciar, ¿sí? Denunciar y recibir denuncias. Bueno, derecho al nombre, a la identidad, derecho a la integridad y a la dignidad, preservación del derecho del niño a vivir con sus padres y tener un vínculo con sus padres biológicos. Bueno, eso ya se los había comentado. Artículo 9.1 de la Convención y 9.3 de la Convención habla de esto, del caso de adopción. Lo que les comentaba antes, que tienen derecho a conocer a sus padres biológicos, no se separará el niño de sus padres salvo que sea contrario al interés superior del niño. Vamos a ir al derecho a ser oído, ¿sí? Derecho a expresar su opinión y a que sea tenida en cuenta. Artículo 12.1 y 2 de la Convención. Artículo 12. Voy a avanzar porque la hora también me avanza. Artículo 12 dice: los estados garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afecten al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño en función de su edad y madurez. Es decir, se tiene en cuenta la madurez del niño. Puede que un niño de 8 años o de 7 años no tenga la misma madurez que otro niño. Cada caso particular es diferente, ¿sí? Por eso el juez analiza o la autoridad del lugar donde se encuentra el niño, ya sea escuela, institución, un club,
Cualquier autoridad donde se mueva el niño tiene que analizar esto. Tiene que escuchar al niño, tiene que oír al niño, mejor dicho, prestarle atención y tener en cuenta su opinión, teniendo en cuenta su edad, pero no solamente su edad, sino el grado de madurez. Porque hay niños que maduran antes que otros, ¿sí? Artículo 13 de la Convención. Bueno, el punto 2 del artículo 12 habla de que los niños deben ser escuchados, deben ser oídos, perdón, porque no es lo mismo escuchar que oír. Uno puede escuchar un ruido, pero oír tiene que ver con prestar atención. El punto 2 habla de que ellos tienen derecho a ser oídos en los procedimientos administrativos y judiciales. Es decir, se convoca al niño con todo un gabinete, con todo... Bueno, si el niño no se anima a hablar, allí estará el defensor también para poder hablar por él, y su abogado también, porque el defensor cumple una función, pero también tiene el derecho de tener su abogado también, el niño, y el derecho a ser oído ante cualquier procedimiento administrativo que pueda afectar su interés o procedimiento judicial, ya sea separación de los padres o cualquier cosa que le pueda afectar al niño. Él tiene derecho a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta. El artículo 13 dice: el niño tendrá derecho a la libertad de expresión. Esto es lo que les hablaba antes, que criemos a niños que tengan esa libertad, que conozcan esa libertad y que se animen a hablar en las escuelas, en cualquier ámbito, ¿sí? Que tengan esa fluidez, esa libertad de expresarse, de no tener miedo, ¿sí? Tienen derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones o ideas de todo el tipo. Y las limitaciones de esto, de la libertad de expresión, porque también tienen libertad de religión y también tienen la libertad de evangelizar, si ellos quieren. En nuestro caso, nuestros niños tienen esa libertad de poder evangelizar, de compartir sus ideas, de compartir sus valores, ¿sí? Tienen esa libertad. La única limitación es la reputación o los derechos de los demás. Es decir, ellos no pueden hablar, si bien tienen libertad de expresión, no pueden hablar mal de los demás, no pueden perjudicar al otro con este derecho de ellos, del derecho de expresarse, ¿sí? Y la seguridad nacional, el orden público, la salud y la moral pública. Es algo lógico, ¿sí? Que tienen derecho a expresarse, pero no van a decir cualquier cosa, sino que tiene un límite, y ese límite es la moral, el orden público, el derecho de los demás, ¿sí? La reputación de los demás. ¿Puede repetir cuál es la ley? La ley 26061 estamos analizando, y la Convención de los Derechos de los Niños. Artículo 14 de la Convención dice: los Estados partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Esto es lo que les decía recién, que tienen el derecho a la libre religión, a la libre conciencia y pensamiento. Y los Estados partes respetarán los derechos y deberes de los padres. Fíjense en esto. Los estados que firmaron esto, entre nosotros estamos aquí, Argentina, respetarán los derechos y deberes de los padres, en su caso de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades. Es decir, dependiendo de la evolución de sus facultades, de su madurez, los padres van a ir acompañando. Una vez que el niño ya va adquiriendo madurez, bueno, el niño se va como independizando, ¿sí? Pero el padre siempre está ahí para guiar y tiene ese derecho y ese deber de guiar al niño en el ejercicio de sus derechos. Por eso los padres tienen que dar a conocer los derechos a los niños para que ellos conozcan y sepan cuáles son sus derechos. Tienen que estar ahí al lado para que los niños gocen de todos sus derechos, son los padres. Fíjense que cuando comenzó esta charla yo les decía que la primer política que establece el Estado y en esta convención es el fortalecimiento de la familia. ¿Por qué? Porque el rol de los padres es fundamental para que los niños gocen de todos sus derechos. Artículo 14. Artículo 24 de la ley 26061 y 27. El 24 se los voy a leer. El 27 habla
del derecho a ser oído, lo que les decía antes, en los procedimientos administrativos y judiciales. 24. El derecho a opinar y ser oídos. Dice, tienen derecho a participar y expresar libremente su opinión en los asuntos que les conciernen y en aquellos que tengan interés, que sus opiniones sean tenidas en cuenta conforme a la madurez y desarrollo. Este derecho se extiende a todos los ámbitos en que se desenvuelven los niños, entre ellos el ámbito estatal, familiar, comunitario, social, escolar, científico, cultural, deportivo y recreativo. Es decir, en todos los ambientes donde ellos se desenvuelven, a donde ellos vayan, tienen el derecho a opinar y a ser oídos. Artículo 24 y el 27 que tienen derecho a reunirse, tienen derecho a reunirse, eso está en el artículo 15 de la Convención. Eso no lo voy a leer porque no dice demasiado, simplemente que tienen derecho a esparcirse, a reunirse con amigos. Derecho a la salud, este sí, artículo 24 de la Convención. Artículo 24 de la Convención y 14 de la Ley 24. Dice así, los Estados partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto posible nivel de salud y a servicios para el tratamiento de enfermedades y rehabilitación de la salud. Se propone en los Estados partes reducir la mortalidad infantil y en la niñez, asegurar la prestación de asistencia médica, atención sanitaria, combatir enfermedades y la malnutrición, asegurar la atención sanitaria prenatal y postnatal, asegurar que todos los sectores de la sociedad conozcan los principios básicos de la salud y de la nutrición de los niños, desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación de los padres, la educación y servicio en materia de planificación de la familia. Es decir, le leí algunos puntos nada más para no leer todo, pero básicamente tienen derecho a tener acceso a la salud, a zancos, hospitales, a medicamentos, atención médica, a tratamientos preventivos, a sanarse, a tener un tratamiento. Una vez que ya están enfermos de algo, a tener ese tratamiento y a que ese tratamiento sea gratuito, que la atención sea gratuita, porque todos sabemos que hay sectores o hay personas que no tienen la posibilidad de tener o de pagar al médico. Bueno, tienen derecho, estos niños tienen derecho a que el Estado proporcione la salud y la salud pública, ¿sí? Artículo 14, la 26061. Vamos a ir al 14 de la ley, que habla de este derecho a la salud. El acceso a la salud, programa de atención integral y rehabilitación e integración, programas de atención y orientación y asistencia a la familia. Toda institución de salud deberá atender prioritariamente a los niños y embarazadas, mujeres embarazadas, y a poder acceder en igualdad de oportunidad a los servicios y acciones de prevención, promoción, información, protección, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y recuperación de la salud. Bueno, acá yo me había anotado que tienen que ser atendidos con prioridad. Es decir, si va un niño a un hospital, tiene que ser atendido antes que el resto de las personas, lo mismo que las mujeres embarazadas. Y tienen derecho a un tratamiento eficaz, a un diagnóstico precoz, tratamiento oportuno, es decir, a tiempo, y a la recuperación de su salud, ¿sí? No solamente que sea gratuito, sino que sea eficaz el tratamiento y que sea oportuno, diagnóstico precoz. Bueno, no voy a leer todos los mensajes porque si no se me va el tiempo y no puedo avanzar. Ahí dice, Miri, es importante el derecho a reunirse. Así es. Voy a continuar. Adopción y guarda. No me voy a tener eso porque lo vimos antes. Vino al tema, entonces comenté lo de la guarda, lo de la adopción. Hay todo un procedimiento para la parte de la guarda donde el Estado
inspecciona la familia, se tiene en cuenta cómo es la familia, si tiene recursos, si tiene paciencia con los niños, un montón de requisitos para la familia adoptiva, y luego de un tiempo de estar inspeccionando, por así decirlo, a la familia que va a adoptar al niño, se hace el proceso de la adopción, el proceso judicial, hasta que se dicta una sentencia. Y allí sí ya pertenece a esa familia definitivamente. El artículo 20 de la Convención habla del proceso de la adopción, el proceso judicial, y el artículo 21 cuando la adopción se da en el extranjero. Allí también tiene derecho el niño a tener contacto con la familia biológica y el derecho a la identidad, a conocer quiénes son sus padres biológicos, perdón. El derecho de los niños que están mental o físicamente impedidos de una vida plena. ¿Qué es esto? Estos niños que tienen tal vez imposibilidades físicas para moverse, o tienen problemas, dice acá, mental o físicamente impedidos de una vida plena, es decir, tienen un impedimento para desarrollarse con plenitud en la vida. Entonces, bueno, ellos tienen derecho a un tratamiento eficaz, a un tratamiento precoz, como decíamos antes, a un diagnóstico precoz, a ser atendido gratuitamente por el Estado. El Estado tiene que proporcionar los recursos, la medicación, todo lo que necesiten estos niños tienen derecho a tenerlo, ¿sí? El Estado proporcionará los recursos para darle cobertura a estos niños. Artículo 23 de la Convención y 27.1.2 de la Convención. Dice: los Estados partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Y los padres o personas encargadas la responsabilidad primordial de proporcionar dentro de sus posibilidades y medios económicos las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del mismo. El derecho a la educación. Bueno, y acá viene el derecho a la educación. Artículo 28 de la Convención y 29. 28 y 29. Dice: los Estados partes reconocen el derecho del niño a la educación, a fin de que se pueda ejercer progresivamente. ¿Qué quiere decir progresivamente? A medida que el niño se va desarrollando o va creciendo, ir avanzando con las enseñanzas, ¿sí? Progresivamente, ir siguiendo y aumentando el conocimiento del niño, y en condiciones de igualdad de oportunidades para todos los niños. Implantar enseñanza primaria obligatoria y gratuita, fomentar el desarrollo de la enseñanza secundaria, implantar enseñanzas gratuitas, hacer enseñanza superior accesible a todos, es decir, terciarios, universitarios. Sabemos que tenemos universidades públicas, pero todavía no hay, en todas las áreas, en todas las materias, no hay universidades públicas. Hay determinadas carreras que son privadas, y bueno, eso hay que alcanzarlo también para que haya universidades o facultades públicas de todas las carreras, ¿sí? Para que los niños, en ese caso adolescentes, jóvenes, puedan elegir con total libertad la carrera que quieren seguir. Y me anoté: eliminar la ignorancia y el analfabetismo. Es decir, esto sería una meta que se pone en la Convención los Estados partes, eliminar la ignorancia. O sea, que ya no haya niños que no sepan leer, que no sepan escribir, que no sepan expresarse. Voy avanzando. Artículo 15 y 16 de la Ley 26061, la enseñanza y la educación gratuita. Y me anoté estos puntos para no leer todos los artículos. Dice: igualdad de oportunidades, primaria obligatoria y gratuita, secundaria gratuita, universidad accesible, facultades accesibles, eliminar la ignorancia y el analfabetismo. Y el artículo 29 de la Convención, que habla de desarrollar la personalidad y actitudes y capacidad mental y física hasta el máximo de sus posibilidades. Quiero detenerme en este punto, es decir, desarrollar la personalidad, que el docente, que el maestro, el profesor
Ponga atención en cada alumno, porque cada alumno es diferente y cada alumno tiene algo diferente, tiene una virtud, tiene un talento, tiene un don que nosotros sabemos que fue puesto por Dios. Entonces, analizar a cada uno y ver, a ver, este se destaca en dibujo, el otro se destaca en matemática, el otro se destaca en, no sé, en física, en historia, en derecho, y darle posibilidad y tal vez exigirle un poquito más a ese para ver, porque dice acá, desarrollar el máximo de sus potenciales, o sea, desarrollar la personalidad también, que puedan ser libres en poder desarrollar su personalidad, las actitudes, capacidad, dice, mental y física hasta el máximo de sus posibilidades. Si un niño, si un adolescente, el maestro ve que das para más, darle la posibilidad de, no sé, de dar una clase tal vez. A mí, por ejemplo, cuando yo estaba en la secundaria, mi profesora de Derecho vio en mí que me gustaba mucho la materia. Entonces me dijo, Romina, ¿querés dar la clase de la próxima semana? El tema es el medio ambiente, el derecho a un medio ambiente sano, una vida saludable. Bueno, sí, le dije. Entonces me preparé, hice un afiche, me preparé todo y di la clase para mis compañeros. Y eso está buenísimo, que los maestros y los profesores puedan ver el potencial de cada uno de ellos y poder desarrollar o llevarlos al máximo, exigirle más a aquellos que tienen el talento en esa área. Cada profesor o cada docente sabe qué alumno se destaca en su clase. Bueno, que un alumno no se destaque en una clase no significa o sea, que no sea talentoso para otra cosa, seguramente se destaca en otra área, en otra materia, ¿sí? Bueno, si en tu clase se destaca 1, 2, 3, bueno, dale la posibilidad a esos que se destacan a poder ir más allá, a poder desarrollar hasta el máximo de sus potenciales, como dice la normativa. Bueno, y el otro punto que me anoté, inculcar valores, dice la normativa. Inculcar valores, no recuerdo ahora el artículo, el 29. El respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales, los principios consagrados en la Carta Magna. Bueno, no, pero está en otro artículo. Y habla de esto de inculcar valores, de ser solidario, de ser atento, de ser respetuoso, de que podamos inculcar, que los maestros y profesores puedan inculcar los valores a los niños también. Sabemos que los valores vienen de casa, que es fundamental el rol de los padres de inculcar la palabra de Dios, de inculcar los valores, pero también los maestros y los profesores allí dejan huellas en sus alumnos. A lo mejor no lo saben, a lo mejor ni se dan cuenta, pero dejan huellas. A mí lo que esta profesora hizo por mí en esa clase marcó mi vida. ¿Por qué? Porque yo ya sabía que iba a estudiar Derecho, pero esa posibilidad que ella me dio y cómo ella me trataba y cómo ella veía a mí, me daba posibilidades, me alentó a mí a seguir la carrera de abogacía. Y así tienen que manejarse los profesores, los docentes en sus aulas y inculcar valores, porque eso se imparte, darle la seguridad al adolescente, al niño, de decirle vos podés hacerlo, lo vas a lograr, ¿sí? Todo eso de poder soñar en grande, de ser respetuoso, de ser solidario, de mirar al compañero, de que no haya tanta competencia en el aula, porque la competencia muchas veces termina siendo perjudicial, ¿sí? ¿Por qué? Porque termina tal vez dañando a los alumnos, ¿sí? Que no haya tanta rivalidad, que no haya competencia, sino inculcar valores, y esos valores dejan marcado a los niños, a los adolescentes. Como leíamos en la palabra antes, instruye al niño cuando fuere niño y de grande no se apartará, ¿sí? Ellos no se van a olvidar de lo que yo jamás me voy a olvidar de lo que recibí de mis maestros en la escuela primaria, en la escuela secundaria, y también los maestros y los docentes pueden marcar para mal. Tal vez no se dan cuenta, tal vez sin darse cuenta, pero en la universidad me pasó de tener profesores que tal vez el que recibió eso lo marcó para mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque los valores son fundamentales. Antes de ganar dinero con tu profesión, los valores son fundamentales, son primordiales, ¿sí? Y eso marca, todo lo que somos lo impartimos también en las aulas. Los docentes, los profesores lo imparten, lo que ellos son, lo que ustedes son en el aula se imparte,
se imparte, se nota, se recibe, los alumnos lo reciben, aunque no se den cuenta, ellos están oyendo, también están viendo sus vidas, ¿sí? Porque impartimos lo que somos. Inculcar valores, me anoté. Derecho a la libertad, tienen derecho a la libertad, bueno, esto lo habíamos leído en el artículo 19 de la ley 26061, habla de la libertad de ideas, de creencia, de culto religioso, de expresar su opinión en todos los ámbitos, ya sea en la familia, en la comunidad, en la escuela, en procesos judiciales, administrativos o como usuarios de servicios públicos. Tienen derecho al descanso, al esparcimiento, artículo 20 de la 26061. Y bueno, me anoté la protección de los niños frente al trabajo. ¿Por qué frente al trabajo? Porque lo que quiere hacer la ley, la convención, es tratar de erradicar el trabajo infantil. Los niños pueden trabajar acá en Argentina, de acuerdo a la ley de acá, la ley nacional, creo que es la 20077, si no me equivoco. Bueno, habla del trabajo de los niños a partir de los 14 años en empresas familiares. Y la convención dice que deben ser inspeccionados, es decir, que el Estado debe inspeccionar esa empresa familiar. ¿Para qué? Para que el niño tenga todos los derechos y más aún, que tiene un mayor y más aún, ¿sí? A no trabajar más de las horas permitidas, a no trabajar más de 8 horas, a tener descanso, a tener esparcimiento, a que eso no afecte a la escuela, a la educación, que tenga tiempo para esparcirse, que tenga tiempo para reunirse, para juntarse con sus amigos, para pasear, para disfrutar, ¿sí? Que no sea algo que lo agobie al niño. Puede trabajar en una empresa familiar con limitaciones, ¿sí? Y el Estado debe inspeccionar esa empresa familiar. Pero lo que se busca con la normativa es erradicar el trabajo infantil, o sea, que no haya abusos, ¿sí? Y si es posible que los niños no trabajen, porque los niños tienen que estudiar, tienen que divertirse, tienen que esparcirse. Como decía antes, una de las docentes ahí decía que es importante el reunirse, el esparcirse. Claro que sí, porque son niños todavía. Entonces tienen ese derecho, tienen derecho a reunirse, a esparcirse. También lo tenemos nosotros, los adultos, no solamente los niños, pero mucho más ellos. Bueno, la restricción al trabajo, protección contra abusos y explotación, eso se encuentra en el artículo 34, 35 y 37 de la Convención. Protección a niños sometidos a procesos penales. Y acá me anoté, no leerle todos los artículos. Artículo 40 de la Convención habla de esto, de que ellos no solamente tienen los derechos que tenemos los adultos, sino que también tienen mayores derechos a ser reinsertados en la sociedad, a tener un abogado, a que se le dé aviso a sus padres, a saber de qué se lo acusa, cuáles son las pruebas en su contra, que la causa se resuelva sin demoras. Y bueno, y tienen todos los derechos que tienen los adultos y más, artículo 40.4. ¿Y cómo se efectivizan estos derechos? Y ya voy terminando, se me hizo la hora. ¿Cómo se efectivizan estos derechos? Artículo 29 y 31 de la ley. Bueno, hay organismos que fueron creados. Como les decía antes, para poder inspeccionar y para poder hacer cumplir y lanzar políticas públicas para que estos derechos de los niños se cumplan. Y estos organismos son la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia, el Consejo Federal de la Niñez, que actúan conjuntamente, si bien son dos organismos diferentes, actúan conjuntamente. Se creó el Defensor de los Derechos del Niño y en el artículo 54 están las funciones. ¿Sí? Que una de ellas es estar en los procedimientos y en los procesos judiciales junto con los niños, denunciar, recibir denuncias, inspeccionar para que estos derechos se cumplan en las escuelas, en todo ámbito donde los niños se mueven. ¿Sí? Y toda autoridad, ya sea en las escuelas, en las instituciones, en la casa, toda autoridad donde se encuentra el niño tiene la obligación de denunciar si ve que alguno de sus derechos ha sido violado. Si uno de los derechos del niño fue violado, la autoridad tiene la obligación de denunciar. La autoridad administrativa, judicial, la autoridad, local, que lo vea.
ya sea presidente comunal, ya sea porque se dio en la plaza, en público y estaba en ese lugar, o ya sea la autoridad de la escuela, tiene la obligación de denunciar. Y los organismos que reciben las denuncias, se los contaba antes, la Secretaría Nacional, el Consejo Federal, bueno, y también actúa allí conjuntamente el Defensor del Niño. Medidas excepcionales. Medidas excepcionales. Lo primero que hay es el sistema de protección integral. El sistema de protección integral, allí actúan la Secretaría y el Consejo y la Defensoría. Eso es para prevenir, para que no se cometan la violación a estos derechos, ¿sí? Pero en caso de que en una casa, en una familia se esté dando, que se esté violando los derechos de los niños, que el niño es maltratado, que el niño sufre violencia, que el niño se está criando en un ambiente de violencia donde sus padres se maltratan o donde hay cosas o situaciones o circunstancias que afectan el interés superior del niño, entonces se ejecutan estas medidas excepcionales. ¿Y por qué son excepcionales? Porque se dan solo en esos casos y por un determinado tiempo, no son definitivos. Entonces, estas medidas excepcionales, yo acá me anoté, están en el artículo 39, 40 y 41 de la ley 26061. Y dice así: cuando los niños son privados temporalmente, es decir, cuando los niños son privados temporalmente o de manera permanente de su medio familiar, o cuando su interés superior lo exija, que no permanezca con su familia. Esta circunstancia que yo les contaba antes, de violencia o de situaciones que perjudiquen el interés superior del niño, bueno, ¿qué se determina? El Estado determina sacarlo de ese ambiente, sacarlo de la familia, y se busca una familia alternativa que por lo general es una familia amiga de los padres, o tíos o primos o abuelos, es decir, familiares que lo puedan recibir en su casa, que lo puedan educar, que lo puedan llevar a la escuela y demás, ¿sí? Bueno, temporalmente se busca una casa donde reciban a ese niño, y por lo general es temporal, pero si esto sigue afectando el interés superior del niño y la situación no cambia en la casa, el Estado decide que sea permanente, pero por lo general son medidas temporales. Y me anoté acá: jamás será motivo de separación familiar la falta de recursos de sus padres. ¿Por qué? Porque ahí está el Estado para proporcionar los recursos, porque se va a prevalecer que el niño siempre esté con su familia, ¿sí? O sea, no puede ser causa de separación de sus padres la falta de recursos. Bueno, y hasta ahí entonces te invito a que podamos orar juntos, a que te puedas unir a esta oración. Quiero que podamos orar por los niños, por la educación, por la escuela, ¿sí? Por los maestros y por los padres. Excelente hija, dice el pastor, gracias por tu dedicación y esfuerzo, felicitaciones. Gracias, pastor, por haberme invitado. Bueno, y ahí del otro lado te invito a que cierres tus ojos. Ya es la hora, así que vamos a orar y vamos a bendecir a los niños, a los docentes, a todos los que se conectaron, a los que estuvieron allí del otro lado y a los padres también. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por todos los que hoy estuvieron escuchando esta charla, Padre, en el nombre de Jesús, que haya sido de bendición para sus vidas, para sus casas, Señor, que la luz de tu Espíritu Santo esté iluminando sus corazones, sus mentes, que esté iluminando el sistema educativo, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús para que todas las leyes y normativas que van en contra de tu propósito, Señor, en el nombre de Jesús caigan por tierra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que ninguna ideología de género pueda entrar a las escuelas, Señor, que esa normativa no pueda prevalecer, Señor, sino que en el nombre de Jesús tú guardes a todos los niños, Señor, y le des la sabiduría para abrir su boca, para ejercer su derecho de opinar, de hablar, Padre, en el nombre de Jesús. Cubrimos con la sangre del Cordero, Señor, con la sangre de Jesucristo a los niños
de todas las escuelas de todo el país de Argentina y alrededores, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pedimos que le des sabiduría a los maestros, a los profesionales, Señor, a los profesores, para poder estar allí atentos, Señor, en el nombre de Jesús, haciendo cumplir estos derechos de los niños, Padre, guardando a las generaciones que tú les has confiado, Padre, inculcando los valores, inculcando los derechos, dando a conocer estos derechos para que ellos los puedan manifestar, Padre. Oramos por los padres también, Señor, para que tu sabiduría sea con ellos, para direccionar, para corregir, para dar a conocer los derechos, Señor, y para inculcar, Señor, la palabra de Dios, tu palabra en ellos, en el nombre de Jesús, para que cuando sean grandes no se aparten de tu camino, Señor, y para que cuando vayan a esos ambientes hostiles puedan ser tu palabra. Manifestando, Señor, sus ideas, manifestando sus valores y siendo respetados en esos ambientes. En el nombre de Jesús, papá, te damos gracias, Señor, te bendecimos y te adoramos y te damos toda la gloria y la honra a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias por estar del otro lado, gracias por compartir. No pude leer todos los mensajes porque si no iba a estar hasta las 9 de la noche acá. Bueno, gracias por estar y los bendigo a todos. Hasta la próxima.